Del orden del día. Relativo a la recalificación de los terrenos calcinados por incendios forestales y necesidad de reformar el artículo 50.1 de la Ley 21/2015 de Montes. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea. Y para su defensa tiene la palabra la diputada dona Alejandra Fernández González. Alessandra Fernández Gómez. Gómez, perdón. Gracias, Lo había presidente. apuntado mal. En la 10ª legislatura de Gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular y prácticamente ya a final de mandato se aprobó en julio de 2015 la modificación de la Ley de Montes, que entró en vigor en octubre de 2015. Creo que es conveniente recordar brevemente el proceso de tramitación de una de las leyes medioambientales más polémicas del mandato de Rajoy, porque fue una norma a la que se le presentaron 7 enmiendas a la totalidad en su tramitación en las cámaras, una ley que no solo contó con el rechazo de la oposición parlamentaria, sino que fue muy contestada también por los agentes forestales, las organizaciones ecologistas y las organizaciones de montes. Crecieron las críticas a una norma que se consideraba que generaría problemas administrativos y duplicidades, inseguridad jurídica y que abriría la puerta a la privatización y a la degradación de bienes públicos ambientales, sin olvidar además que vulnera competencias autonómicas claras. Una ley innecesaria desde todos los puntos de vista y que solo puede entenderse bajo un afán de reducir la eficacia y las garantías medioambientales respecto a la protección del medio natural. No existía demanda social ni política respecto a cambiar esa Ley de Montes de 2006, una ley que no supuso ninguna mejora en la gestión forestal integral, que, como digo, invade competencias autonómicas con el único objetivo de recentralizar y restar competencias a los agentes forestales que vieron reducidas sus posibilidades para investigar, por ejemplo, los delitos ecológicos. Recordemos las múltiples manifestaciones, actos de protesta y concentraciones que se llevaron a cabo por asociaciones y agentes forestales. En junio de 2015, el Senado daba luz verde, con los votos del Partido Popular y UPN, a la reforma de la Ley de Montes en un proceso en el que introdujo uno de los cambios más cuestionados y criticados al relativo al uso de una superficie quemada. De esta forma, se contempló lo que en la legislación anterior era mucho más garantista, ¿no? Porque no permitía la recalificación en terrenos calcinados, ya que la legislación anterior cerraba la posibilidad a construir en un terreno quemado antes de los 30 años. Mediante esta enmienda, que se introdujo en el artículo 50.1, abrió la posibilidad que se permita la construcción en un terreno forestal incendiado por razones de interés público de primer orden. Y me gustaría reproducir con integridad el artículo 50.1 para que no dé a confusiones. Dice que con carácter excepcional las comunidades autónomas podrán acordar el cambio de uso forestal cuando concurran a razones imperiosas de interés público de primer orden que deberán ser apreciados mediante ley, siempre que se adopten las medidas compensatorias necesarias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada. Tales medidas compensatorias deberán identificarse con anterioridad al cambio de uso en la propia ley junto con la procedencia del cambio de uso. Consideramos que dicha modificación resulta ambigua, inconcreta e indeterminada. No concreta en ningún momento cuáles son las razones imperiosas de interés público de primer orden, lo que sin lugar a dudas abre la puerta a la arbitrariedad, a la desprotección medioambiental e incluso a que se favorezcan incendios intencionados. Aunque se alegue el carácter excepcional de dicho apartado bajo el argumento de que los gobiernos autónomos podrán recalificar dichas tierras cuando existan razones imperiosas de interés público de primer orden, la cuestión es que en ningún momento se especifican ni se concretan las razones de interés público. Ya sabemos que el Partido Popular muchas veces tiene una forma de entender lo público un tanto extraña. Por eso es importante advertir que ese interés general muchas veces lo que esconde detrás son proyectos como macrourbanizaciones o incluso estaciones de esquí y que se ha especulado con el terreno forestal. Precisamente ese es uno de los grandes motivos de rechazo de las organizaciones ecologistas a la totalidad de la ley. Por lo tanto, creemos que es absolutamente innecesario. El Partido Popular ha intentado, como digo, justificar esto defendiendo de que un incendio no debe frenar proyectos de interés público,
pero como acostumbran hacer, han dejado absolutamente indefinido ese concepto. Creemos que carece de toda lógica aprobar un artículo de este calibre cuando en el 2006 el Gobierno socialista ya incluía una cláusula que contemplaba esta prevención. En la modificación de 2006 se recogía que un incendio intencionado no pudiese frenar un proyecto, pero que dicha actuación debía estar aprobada antes del incendio. Por tanto, ¿para qué se modifica una norma cuando ya contemplaba todas las premisas? ¿Para qué se juega con la ambigüedad? Bueno, pues creemos que es simplemente para jugar a la especulación urbanística. Por lo tanto, En Marea, desde el Grupo Confederal, en Comú Podemos, defendemos que los máximos niveles de protección medioambientales, que preferimos leyes más garantistas y que no permitan ningún resquicio que suponga la desregulación y desproteger nuestros montes. Y creemos que el artículo 50.1 es innecesario y que juega con esa ambigüedad. Creemos que es necesario volver a la ley anterior, que era mucho más garantista, y en general pues creemos que hay que revertir esa ley de montes del periodo de Rajoy, que es en su conjunto una regresión en toda regla en la normativa medioambiental, en las funciones de los agentes forestales y en las competencias autonómicas. Lo deseable sería derogar en completo la ley y los cambios realizados en 2015 y apostar por una política de montes volcada en la protección medioambiental que asiente población en el medio rural, que cree empleo, que cree riqueza y que evite los incendios forestales. Y en este caso es importante hablar de lo que ha sucedido en Galicia este verano 2016, como tantos otros veranos negros. Nuestro territorio ha sufrido una terrible ola de incendios. En tan solo una semana, a principios de agosto, ardieron 7.000 hectáreas tras declararse casi 200 incendios forestales, según datos de la propia Xunta. Y en lo que va de año ardieron en Galicia ya más de 9.000 hectáreas, de ellas 4.000 solo en la provincia de Pontevedra. Bueno, creo que es importante caminar en otro sentido que no abriendo la veda a promover que se utilicen los incendios para recalificar. Hay que ir a medidas garantistas. Viendo estas desoladoras imágenes en Galicia en el verano, bueno, pues queda claro que hay que buscar cotas más altas de protección medioambiental, incentivar política de prevención de incendios forestales, impulsar políticas de protección de la biodiversidad, así como la creación de riqueza en el medio rural. Por lo tanto, bueno, creemos que hay que derogar este artículo 50.1 de la Ley de Montes. Gracias, doña Alejandra Fernández Gómez. Ahora, para fijar posición, tiene la palabra por el Grupo de Ciudadanos, don Toni Cantó. Gracias, señoría. Gracias, señor presidente. Primero, en primer lugar, hablar de la importancia del sector, un sector que nosotros creemos que no cuenta con las ayudas necesarias ni, sobre todo, con la visión a largo plazo que merecería algo tan importante como el sector forestal. Hay que recordar que somos, si no recuerdo más, el tercer país en la Unión Europea en área forestal, tras Suecia y Finlandia. Y que además esa superficie forestal va creciendo. Ahora bien, no quisiera dejar una sensación de que va creciendo porque estemos haciendo las cosas bien. Por desgracia, esta no es la realidad. La superficie forestal va creciendo en nuestro país, sobre todo porque se van abandonando, y ese es otro problema del que hemos hablado a veces en esta comisión y deberemos seguir hablando para intentar solucionarlo, es porque se siguen abandonando muchas superficies que antes tenían un valor agrícola importante. Nosotros creemos que además debemos, y por eso presentaremos en breve una iniciativa para hablar y sobre todo para legislar al respecto, debemos cambiar, y ese es un tema que va más pegado a lo que hablamos hoy, una cultura que se ha utilizado durante mucho tiempo para hablar de los incendios. Debemos pasar de una cultura exclusivamente de la extinción a una cultura de la prevención y al final es eso de lo que estamos hablando. A mí todavía no me ha quedado claro qué es lo que pretendía el Partido Popular introduciendo ese cambio en la Ley de Montes que permitía volver a construir en superficies que habían sido devastadas por el fuego. No consigo entender, si no me pongo a pensar mal, cuál es esa pasión que obligó al Partido Popular a cambiar esa ley, porque debemos recordar, señorías, que es una ley que estaba funcionando bien. Es evidente que a partir de la
y de la imposición de esa imposibilidad de urbanizar en aquellas superficies que habían sido devastadas por el fuego, la superficie de bosque quemado, la superficie de áreas calcinadas en nuestro país bajó considerablemente. Esa es una realidad. Si una ley funciona, ¿para qué cambiarla? Bueno, yo temo que al final el único valor o el único intento que hay detrás de esa ley del Partido Popular era poder otorgar permisos de urbanización a lugares que han sido devastados por el fuego. Y mire, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y le voy a hablar de un caso concreto, un incendio que ha devastado la zona de Javea durante este verano. Una zona que conozco bien, una zona que además tiene ya poquita zona verde o poquito campo o poquito bosque alrededor. Si esa superficie quemada, devastada por el fuego, que además llega hasta el mar, permítame decirle que gracias también a las políticas del Partido Popular y del Partido Socialista también, son muy poquitas las superficies arboladas que llegan hasta el mar ya en toda la costa mediterránea, ¿no? Y en otras costas se está empezando a ver ese mismo peligro ya. Si además esas poquitas superficies arboladas o ese poquito monte que llega hasta el mar se sigue quemando porque no se hace una buena labor de prevención, ni siquiera se extingue bien el fuego, si además luego permitimos que se puedan urbanizar, yo creo que seguiremos cavando nuestra propia tumba y haciendo una labor que a nosotros nos parece absolutamente negligente. Agradecemos al grupo proponente esta PNL y desde luego nosotros la apoyaremos sin enmiendas y sin fisuras. Repito, la ley funcionaba bien, ¿para qué cambiarla? Y además pregunto de nuevo al Partido Popular, ojalá algún diputado popular me explique algún día cuál era la razón para permitir de nuevo urbanizar zonas que han sido devastadas por el fuego. Gracias, señor presidente. Gracias, don Antonio Cantó. Tiene la palabra ahora doña Rocío Fruto. Hola, buenos días. Simplemente Señor Bataller, en nombre del grupo mixto. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En Compromís compartimos plenamente el espíritu y la finalidad de esta proposición no de ley. La vamos a votar favorablemente porque pone el acento en un problema gravísimo sobre el que debemos reflexionar. Los incendios forestales tienen origen diverso, en gran parte vienen de la desertificación asociada al cambio climático, pero también tienen una etiología que muchas veces se entronca con la presión urbanística, depredadora, que está haciéndose fuerte en todos los parajes de nuestro territorio y especialmente en las costas. En el País Valenciano, en los últimos 10 años, hemos sufrido 3.812 incendios y desde el año 2007 nos han ardido más de 87.000 hectáreas, o sea, una barbaridad de terreno, en un espacio que ya había estado muy machacado por el urbanismo, por la especulación urbanística. Este grave problema ha intentado ser atajado de diferentes maneras. Y, efectivamente, como ha señalado el señor Cantó, nosotros teníamos un marco normativo que, de alguna manera, intentaba proteger el bosque que nos queda. Y él dice que inexplicablemente esto fue cambiado el año pasado por la Ley 21/2015, 20 de julio. Pero no, la explicación es simple. Esta reforma legislativa de julio del año pasado se hizo para contrarrestar los efectos, en gran medida, de una previa modificación legislativa que había adoptado el Gobierno del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, por la cual ya se anticipaba esta reforma que ahora tenemos en el texto del artículo 51 de la Ley de Montes. Y nosotros, la Generalitat Valenciana, ya con el Gobierno del Botànic, esta posibilidad de saltarse el plazo de 30 años y volver a construir prácticamente enseguida, si se aprecian razones excepcionales de supuesta utilidad pública, esta posibilidad el Gobierno del Botànic la ha cortado a finales de diciembre del año 2015 en la Ley de acompañamiento a los presupuestos. Por tanto, nosotros en nuestro territorio este problema ya lo hemos solucionado, pero efectivamente hace falta que la ley estatal vuelva a su estado primitivo y quede este artículo 51 quede eliminado y se deje el plazo de los 30 años tal cual, sin posibilidad de admitirse ninguna excepción. Tenemos que blindar los terrenos quemados contra la especulación urbanística. Nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley y sí que dejo apuntado que
sería conveniente que en esta legislatura esta comisión abordara el estudio de otras medidas que coadyuven en la misma dirección. Sí que considero que todos los grupos aquí representados deberíamos ponernos a trabajar para ver de qué manera podemos, o con ampliaciones de los plazos o con otras medidas, podemos combatir esta lacra que está amenazando con convertirnos en un desierto. Muchas gracias. Para fijar su posición sobre esta iniciativa, la señora doña Rocío Frutos, por el Grupo Socialista. Buenos días, de Frutos, con D. Simplemente apoyar esta proposición. Es una iniciativa, creemos que necesaria, para evitar abusos, especulación, para prevenir incendios. En Ourense, en Galicia y en el resto de España, pues todos sabemos que tenemos un monte espectacular, que debe ser un motor de vida, de disfrute y de un crecimiento económico sostenible. Nos repugna y consideramos que es necesario acabar con cualquier medida, como este artículo, que haga pensar en el monte quemado como una fuente de negocio. Por eso, pues, apoyamos sin ninguna fisura esta proposición. Muchas gracias. Doña Teresa de Lara. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de la proposición no de ley que debatimos y cuyo único objetivo es, según nos ha indicado la ponente, modificar el artículo 50.1 de la Ley de Montes de 2015 para establecer la prohibición expresa de cambiar el uso de suelo calcinado tras un incendio forestal en un periodo de 30 años para evitar, según decía la ponente, la especulación urbanística. Y votaremos en contra, señorías, porque la iniciativa carece de base real, es demagógica, sectaria y no se ajusta a la verdad. Y ello por varios motivos. Primero, el artículo 50 de la Ley de Montes, vigente, ya prohíbe el cambio de uso forestal en terrenos incendiados durante 30 años. Segundo, lo que introduce la modificación de la Ley de Montes de 2015 que ustedes quieren derogar es una nueva excepción a este precepto para evitar que incendios provocados o fortuitos puedan impedir actuaciones de interés general. Una edificación, obviamente, no tiene carácter de interés general, pero sí, por ejemplo, la construcción de una carretera, una depuradora o una vía del AVE. Es decir, la modificación del artículo 50.1 contempla exceptuar de la prohibición aquellos usos de interés general que prevalezcan sobre el uso forestal. Tercero, serán las comunidades autónomas las que, en su caso y con carácter excepcional, mediante una norma con rango de ley, podrán acordar el cambio de uso forestal cuando concurra un interés general prevalente. No existe, por tanto, ninguna invasión de competencias autonómicas. Cuarto, la Ley de Montes de 2015 ni regula ni autoriza la recalificación de terrenos ni la construcción de urbanizaciones en suelos incendiados, que obviamente no son de interés general. Repito, ni regula ni autoriza, señorías, por más que ustedes lo repitan. Al contrario, la excepción introducida evitará situaciones que podrían incentivar el incendio forestal para evitar expropiaciones o la construcción de infraestructuras públicas de interés general. Señorías, la modificación de la Ley de Montes de 2015 que ustedes han puesto en tela de juicio pretende conseguir que los montes estén ordenados, mejorar su gestión para la conservación de la biodiversidad y la prevención de incendios forestales, luchar contra el cambio climático y el aprovechamiento económico de los recursos forestales, lo que supondrá riqueza y empleo en el mundo rural. En definitiva, lo que pretende la modificación de la ley es una gestión forestal sostenible que evite los incendios forestales que asolan nuestros montes. Señorías, un monte gestionado en el que hay aprovechamiento de sus recursos de manera sostenible es un monte cuidado, y un monte cuidado tiene muchas menos posibilidades de ser incendiado. Termino, señorías. La protección medioambiental no se garantiza mediante declaraciones programáticas carentes de efectos jurídicos, sino mediante el establecimiento de requisitos claros y ordenación de medios que garanticen su correcta aplicación. Esta es, señorías, nuestra apuesta por el medio ambiente y por el cuidado de los montes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora de Lara. No habiendo más grupos que deseen fijar posición sobre